A mí que me gustaría tener un salario mínimo de 1.000 euros. El salario mínimo volverá a subir en 2022, de acuerdo con la senda de crecimiento que se ha marcado el Gobierno a lo largo de la legislatura. ¿A quién va a beneficiar esta subida? Casi 2 millones de trabajadores cobran actualmente el salario mínimo y serían estos los que se beneficiarían de una nueva subida. Dentro del perfil de estos trabajadores serían particularmente los más jóvenes, además serían las mujeres por encima de los hombres y especialmente aquellos trabajadores que se desempeñan en el sector servicios. Lo cierto es que aunque algún organismo ha criticado los efectos que tendría una nueva subida en la creación de empleo, los datos no van en esa línea. ¿Una nueva subida favorecería la contratación? Aquellos colectivos donde la incidencia de la subida es mayor, no empeoraron, incluso mejoraron la probabilidad de mantenerse en el empleo a lo largo de 2019. Pero es verdad que evidentemente un salario mínimo altísimo, digamos, podría generar pérdida de puestos de trabajo, esto es así. Otra cosa es que no lleguemos a, digamos, a unos niveles de salario mínimo decentes. Si se aumenta el salario mínimo, ¿subirá el consumo? La propensión a consumir de aquellos trabajadores que perciben un salario mínimo suele ser mucho más alta de aquellos trabajadores que tienen un salario más alto y que pueden permitirse ahorrar una parte de los incrementos salariales o todo el incremento salarial. Sin embargo, los empresarios y otros organismos apuntan a que con esta ganancia los beneficiarios lo que harán es ahorrarlo, por lo tanto no repercutirá tanto en el consumo. ¿Es el salario mínimo de España más bajo que el de otros países? Bueno, lo cierto es que España, en el ranking de países que tienen esta figura, se encuentra en el 7º puesto. Es cierto que países de nuestro entorno, como Francia o Alemania, tienen salarios mínimos más altos, pero otros países vecinos, como Portugal, lo tienen más bajo. Prácticamente todos los países europeos utilizaron el incremento del salario mínimo como una política de respuesta frente a la crisis y también porque es una política de cohesión social. Aquellos que cobran el salario mínimo, por lo general, no todos, pero una gran mayoría, son personas que viven en hogares pobres. España se sitúa entre los países europeos que tienen niveles de desigualdad más altos durante las últimas 5 décadas. El salario mínimo en España había estado siempre a niveles relativamente bajos, es decir, en este momento estaríamos en una situación mejor en ese aspecto. Lo cierto es que la subida para este 2022 a los 1.000 euros del salario mínimo no va a ser la última. El Gobierno se comprometió a elevarlo al final de la legislatura, esto es en 2023, hasta el 60% del salario medio. Por lo tanto, el próximo año el salario mínimo podría llegar hasta los 1.050 euros mensuales repartidos en 14 pagas.